Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a aprender mucho, como siempre, en esta época navideña, pero también en esta época, antes de que termine el año, en el mes de diciembre, último mes de los 12, ¿verdad? Pues ahí en concreto siempre se celebran los homenajes en torno al general Torrijos y en honor al mismo. Así que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a integrantes de una asociación que lucha muchísimo por la investigación y también por la recreación, que son dos conceptos que afortunadamente van en paralelo y sobre todo se ayudan el uno al otro, que esto siempre hay que buscar sinergia y aquí especialmente se consigue. Pues tenemos con nosotros a Jesús Rivera, que es el presidente, y Esteban Alcántara, muy buena, ¿cómo estamos? Miembro también de la misma asociación. Y el cargo, Esteban, ¿eh? Secretario. Secretario, presidente y secretario. Bueno, ya estáis más relajados, ¿no? Pero este mes para vosotros es intenso, ¿no, presidente? Pues sí, porque entramos en una vorágine de acontecimientos y eso no para, lógicamente, pero con mucha ilusión, eso es cierto. Los miembros de la asociación, pues, que son maravillosos, ponen lo mejor de sí mismo y los actos, pues, cada año, la verdad que nos gustan más. Bueno, eso es bueno. ¿Hay más implicación por parte de público, de autoridades? ¿Es algo que pasa desapercibido? ¿Los medios de comunicación apoyamos, no apoyamos? ¿Cómo es el diagnóstico, Esteban? Pues yo veo que cada año se está sumando. De hecho, a nivel de máximas autoridades locales, el señor alcalde de Málaga ha estado en lo que es la Plaza de la Merced, que es habitual también en él, pero también este año ha venido con nosotros al cementerio británico, donde reposan los restos de Robert Boyd. Sí. En la rendición de la alquería de Molina ha venido el alcalde de Alhaurín de la Torre a presenciarla con todos los medios de comunicación de Alhaurín. Aquí en Málaga estaba llena la Plaza de la Merced el día 11 de diciembre, lleno de medios de comunicación. Y también en el desembarco de Torrijos, estoy hablando de hitos en los tres municipios que están vinculados con Torrijos en la provincia de Málaga. En lo que es el desembarco de Torrijos, pues allí estaban también los medios locales de Mija, que lo cubrieron muy bien, y estaba el primer teniente alcalde. El año pasado estuvo el alcalde y este año el primer teniente alcalde. Por lo tanto, ya han pasado los años en los que algunas veces pues estábamos solos en estos actos y lo hacíamos muy en plan romántico, ¿no? Por lo tanto, los medios están ahí, las autoridades están ahí. Es importante esto porque nos sentimos más arropados, nos sentimos apoyados. Creemos que el proyecto, porque esto en definitiva, aparte de ser una ilusión permanente en nuestro colectivo, lo más importante es que quede con el tiempo. Claro. Y tendrán que ser las instituciones quienes la avalen. Bueno, pues es importante, nosotros procuramos estar todos los años, hay que decirlo, y además públicamente, todos los años no podemos estar porque la ciudad es muy amplia, la provincia también, ¿no? Y evidentemente ya nos gustaría a nosotros. Pero este año sí, y vamos a ver distintos hitos porque Torrijos tiene, sin lugar a dudas, mucha representación en la ciudad. De hecho, estamos hablando que la Cruz del Bulto es de Torrijos, la propia fuente de la Rotonda de las Tres Gracias, esa plaza, ¿verdad?, recibe el nombre de General Torrijos, y en la Plaza de la Merced pues tenemos el obelisco donde están los restos mortales de Torrijos y sus compañeros. Además podríamos seguir, porque primitivamente en el cementerio San Miguel, ¿no?, Torrijos es una figura impregnada en la ciudad, y como decían los antiguos vecinos del Bulto, cuando le preguntaban, ¿y Torrijos quién era?, y decían, un histórico, y con eso ya que creo que quedaba de una forma muy popular y bien resumido un concepto muy malagueño, ¿no? Vamos a ver imágenes precisamente de todos esos actos, se lo vamos comentando, y así nos hacemos cargo de la figura del general Torrijos y lo que supuso y por qué se celebra ahora en diciembre distintas efemérides. Ahí tenemos el Colegio de Médicos, el Salón de Actos, y ahí están, se entregan los premios Torrijos. Exactamente, los premios Torrijos, que lo hemos entregado este año ahí. Y bueno, la verdad es que el Colegio Médico, su salón de actos es un marco realmente incomparable, y bueno, los premiados también han brillado a gran altura, porque desde el propio señor alcalde, don Francisco de la Torre, que ha sido premiado con este premio, también está la profesora, bueno, la catedrática de Historia Contemporánea Marion Reder Gadot, también Araceli González, que es la directora de Parcemasa, en fin, ha habido... Del cementerio de San Miguel. Exactamente, sí, perdón, del cementerio de San Miguel, y bueno, y ha habido unos premiados, personas que con mucha justicia merecían esos premios, y el acto realmente ha sido muy acogedor, muy acogedor. En fin. ¿Este año a quién?
han recaído los premios? Pues han sido distintas asociaciones que se han señalado por su labor divulgativa y benefactora de muchísimos aspectos de la sociedad. Siempre galardonamos a aquellas entidades y asociaciones que digamos que han sido relevantes en su preocupación por la sociedad. ¿Que cada vez son más? Sí, bueno, realmente el apoyo que recibe la asociación es muy importante, tanto a nivel del patrimonio que nos van cediendo, ¿no? Porque esto es muy importante, la acumulación de patrimonio en Málaga. Ahora mismo en Málaga hemos concentrado no solamente lo que podía haber en el archivo de Narciso Díaz Escobar, con el propio archivo de la Diputación en torno referente a Torrijos, sino que gracias al enlace permanente que mantenemos con los descendientes del grupo de Torrijos, hemos recibido muchísima documentación inédita que jamás estuvo en Málaga. De hecho, esa documentación la tenemos en nuestro archivo Torrijos. Nuestro deseo es que el día de mañana, y a lo más pronto posible, ya a nivel institucional, ese archivo esté para que todos los ciudadanos puedan disponer de él. Porque ese archivo ahora mismo lo tenéis custodiado, pero no es consultable, ¿no? Sí lo tenemos abierto cuando, sobre todo, gente de la universidad. De hecho, por ejemplo, la última visita que hemos tenido han sido las estudiantes de periodismo, de la Facultad de Periodismo, que querían saber desde qué punto de vista se tomaron los periodistas de la época el acontecimiento de Torrijos. Entonces ellas llegaron allí, fueron atendidas, les enseñamos toda la documentación posible que tenemos. Pero el archivo se va agrandando, de hecho ya prácticamente lo tenemos repleto no significa que no haya muchísimas más noticias. De hecho, pronto nos enviarán las cartas que Lorenzo Flores Calderón le escribió a Luisa Sáenz de Viniegra, y todo eso son documentos que nunca han estado aquí en Málaga. ¿Están mandando copias originales? Nos mandan copias. Copias. Las familias nos mandan copias, pero claro, bueno, pero con una información importantísima. Hay casos que sí nos mandan originales porque las familias ya se cortan, saben que nos van a seguir, conocen a la asociación y nos mandan tanto documentos como propiedades, objetos propietarios. Nos nombran albacea, en definitiva, ¿no? Sí, creemos que era muy necesario y que en Málaga pues revierta este tipo de documentación. Nuestro deseo es que algún día pues todo el mundo tenga acceso en un marco adecuado de archivo, es decir, con el funcionario adecuado, etcétera, etcétera, porque los años van pasando y tampoco no es una cuestión que nosotros no lo queremos quedar para sí, ¿no? Pero en fin, las cosas están ahí, tendrá que haber negociaciones, tendremos que tratar el asunto, pero lo que quiero es felicitar en este caso tanto a la asociación como a la propia Málaga, porque esos documentos sí ya están aquí, o sea, las copias de esos documentos están aquí. Fantástico. Vamos a ir viendo más imágenes para que se hagan cargo de toda la organización, de todos los eventos que ellos llevan adelante, que son muchísimos. Imagino que preparar todo esto a día de hoy ya es más fácil. Estamos viendo ahí precisamente el cementerio inglés, que ahí en concreto estuvisteis, creo recordar que fue el día 11 mismamente de diciembre. Sí, el mismo día 11, sí. ¿Qué hacéis ahí exactamente? Vamos a explicárselo a todos. Bueno, es un acto muy íntimo, sentido, recogido, porque la propia historia del cementerio inglés es increíble. Sí, desde luego. Es increíble porque el cónsul William Marks sufría cada vez que un protestante fallecía en Málaga. En Málaga y en todo el territorio español, porque los protestantes no tenían acceso al recinto sagrado ni al paraíso, ¿no? Ni tenían acceso a la playa. A la playa, se les enterraba casi de pie, en fin, era inhumano, ¿no? No hay que relatar tampoco muchos detalles. Bueno, pero sí es bueno para saber que al menos ya eso lo hemos superado, porque sería penoso que no lo hubiéramos superado. Bien, pero fue como todo, nosotros somos un eslabón de personas que nos han precedido en que las cosas, que todos estos eventos, todas esas historias se les presente al público con la mayor dignidad posible. Es decir, el William Marks, afortunadamente, cuando aquí viene el cónsul, el gobernador José Manso y Sola, un catalán, molinero de oficio y señalado guerrillero contra los franceses, que después se hace capitán, se funda su propia compañía y después se hace es general, ¿no?
no era muy de la cuerda de Fernando VII, porque Fernando VII siempre lo tenía cambiando de un sitio para otro para que no consiguiera mucha influencia. Pero ese hombre se hace receptivo a las cartas maravillosas de William Mark, al cual le llamaban el pomposo por la forma que tienen los ingleses y eso, y tuvo una respuesta afirmativa, lo cual se abrió el cielo para los protestantes, y acto seguido no solamente, sino que le dieron el acta de la Junta de la Reunión, de la Junta de Propios de Comunes, para que eso era como un título de propiedad. Y efectivamente ahí fue el inicio, y esto fue el primer enterramiento. Bueno, que antes estaba el marinero, aquel famoso Stephen. Sí, hay una duda ahí. Hay una duda, pero se ve que en las obras, al retrancar en la tapia de eso, que se quedó fuera. Lo cual la primera tumba que hay allí es el de Robert Boyd. Pero curiosamente, fíjate tú, en lo que es la coincidencia, el tiempo, el periodo. Es en agosto del 31 cuando se hace el cerramiento del cementerio inglés. Y fallece Boyd el 11 de diciembre. Si se hubiese dilatado en el tiempo este permiso, pues Robert Boyd no estaría donde está, aquí. Y nosotros los malagueños no hubiésemos perdido la posibilidad de poder rendir traer homenaje, la historia. ¿No? Exactamente. Es importante, esa recreación que hablamos, unir investigación y recreación funciona, ¿no? Sí, bueno, realmente todo esto viene de muy lejos, incluso antes de que se hiciera Asociación Torrijos 1831. Yo ya tenía amistad con Margaret Gray Hutchinson, que como sabemos todos es la mayor investigadora que hemos tenido sobre el cementerio inglés. Entonces, en aquellos años, estoy hablando a finales de los 80, principios de los 90, Margaret me puso en contacto con la familia, los descendientes de Boyd, no por la línea de Boyd directa, porque indudablemente Boyd murió con 26 años, pero sí de su hermana Hester. Y entonces, gracias a todo eso, pudimos también recopilar muchísima documentación que nos mandaron los descendientes de Hester, que son los que ponen, de las dos lápidas que hay encima de la tumba de Boyd, sí. La superior está puesta por esta generación de los Boyd, y la de abajo es la nuestra, que está puesta en el año 2004, conmemorando precisamente el hecho de que vinieron 3 generaciones de los Boyd, es decir, vino el patriarca, vinieron los hijos y vinieron ya los nietos, ¿no? Fue muy emocionante, vinieron 13, ¿no? Y estuvieron precisamente en ese acto, ¿no? ¿Nunca han dicho de trasladar los restos mortales? El otro día el señor alcalde me habló, tuvimos una conversación interesante de la posibilidad de si la familia podría en un momento dado aportar el ADN para ya, de alguna forma definitiva, tasar si es la primera tumba conforme se entra a esa o es la segunda, porque Marjorie siempre tuvo esa duda. Y nosotros, de hecho, cuando hemos puesto la lápida, tanto los descendientes de Boyd, que ya lo hicieron antes que nosotros, unos años antes que nosotros, como nosotros, hemos decidido ponerla en medio de las dos tumbas, porque es un tema que no está clarificado. Siempre habría tiempo en un momento dado que se pudiera, pero me mostró el alcalde muchísimo interés por ese proyecto posible de identificar los restos de Boyd. Nunca se sabe, porque ahí han estado los de Cervantes, en fin, es un tema interesante. Son páginas que quedarán abiertas a lo mejor no para nuestra generación, pero para futuras generaciones, no, sí, por lo cual es importante. Dan juego, ¿eh? Hablábamos antes fuera de cámara de muchos mitos que existen, sí, ¿verdad? Pues este puede ser uno más. Hay, desde luego, mucho que contar en torno a esos elementos. La Cruz de Torrijos, por ejemplo, del Bulto, también es otro de los lugares singulares. No está ubicada exactamente donde debería, ¿no? Pero por aquello de la reurbanización de la zona, ¿no? Bueno, el tema de la cruz ha sido también una lucha de la asociación, también bastante grande. La cruz nunca se colocó bien. Es que nunca se colocó bien, nunca. Es decir, cuando yo estaba en segundo bachiller en Martirico, un grupo de amigos dijimos, vamos a hacer una excursión buscando la Cruz de Torrijos en el Bulto, que entonces se iba al Bulto y la verdad es que el barrio estaba medio regular, ¿no? Sobre todo en condiciones higiénicas estaba regular, ¿no? Y entonces, bueno, pues fuimos para allá y llegamos a la cruz allí, y todo el mundo aquí, Cayo Torrijos, pues de hecho la cruz señala ese tema, pero la cruz, su leyenda, no va acorde con el lugar. ¿Qué es lo que pasó con esa cruz? ¿Por qué la gloriosa, esa cruz no se coloca en su sitio? Porque para los malagueños siempre ha estado bien colocada. Lo curioso es que los malagueños lo daban por sentado de que Torrijos había sido fusilado allí. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Todo eso pues nos llevó a un trabajo de investigación bastante gordo. Y hubo que hacer un trabajo de planimetría del Bulto. Y en el primer plano que nos encontramos es el de Rafael Mijana, que está hecho en el año 38. Es un plano bien hecho, pero no está hecho a escala. Entonces, ¿qué es lo que hizo la asociación? Pues hacerlo a escala. Y entonces, a partir de ahí, y siguiendo
incluso 2 planos más que pudimos encontrarnos de Heredia en su momento, de unas futuras urbanizaciones de Heredia que nunca se llegaron a hacer, pero sí existen sobre plano, ¿no? Las futuras calles que podrían haber. Fuimos trabajando con ese barrio del Bulto, porque si bien es verdad que esas edificaciones de Heredia y esa calle nunca se hicieron, ya van apareciendo contrastados una serie de casitas, de elementos y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la playa empieza la sedimentación del río Guadalhorce, la acción de Levante, empieza a echar arena en la zona, y cada día pues la arena se va haciendo más larga, más hacia el mar, se empieza a ganar más espacio. La orilla queda más lejos. Exactamente. Y llega Heredia y claro, ha puesto su ferrería, ha puesto su industria allí, y llega Heredia y dice en un momento determinado, bueno, yo quiero tener también a mi proletario, a los trabajadores, bueno, los tengo. Y haces la primera fase urbanística, y al hacer esa primera fase urbanística, a lo que se llega es que esos edificios, de alguna forma, van a terminar tapando lo que es el espacio donde sucedieron los fusilamientos. Y entonces, al final, ¿dónde estaría a día de hoy? Nosotros ya lo hemos señalizado con el ayuntamiento. Hemos puesto una lápida en el suelo y estaría justo detrás del edificio de urbanismo. Detrás del edificio de urbanismo. Exactamente. Ya se ha puesto una lápida allí. La pusimos el año pasado. ¿Calle? Canales en la Calle esquina. Canales. Calle Canales, esquina con Jacinto Verdaguer, ¿no? Exactamente, porque calle Canales era la orilla en ese momento. Entonces, pues bueno, la hemos puesto en ese espacio, ¿no? En ese espacio. Claro que posteriormente llegó ahí la fábrica de trigo, llegó ahí a esa zona de calle Canales. Sí, eso ya. Sí, pues es bueno que tengamos en cuenta eso, y cómo con el mismo espíritu que están viendo estas imágenes ahora en sus hogares, y más de uno los vería desfilar por el centro de la ciudad, y todo tiene un porqué, el porqué de este desfile. Bueno, sí, bueno, voy a bien, el desfile es porque cuando son apresados, cercados y apresados en la alquería del Conde Mollina, más en una población, Torre Alquería, que está detrás de lo que es la cárcel de la Orinda de la Torre, vienen en cuerda de presos a Málaga. A venir a Málaga van al cuartel de Mundo Nuevo. Torrijos al cuartel del Mundo Nuevo y después posteriormente al refectorio del Carmen. Entonces la llegada a Málaga, representamos la llegada de la gavilla de liberales desde, se dice pronto, andando y casi corriendo, desde la cárcel de la Orinda de la Torre hasta Málaga. No, está claro, se dice muy pronto. Esas imágenes que estamos viendo ahora mismo para nosotros son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay otro mito ahí también, Antonio. ¿Sí? Te veo que eres aficionado a los mitos y te gustan, pero te voy a dar una noticia. Torrijos pasó por calle Granada ya solo porque a sus compañeros lo dejaron en la cárcel pública que estaba en la Plaza de la Constitución. Sí. Y entonces a Torrijos, por calle Granada, la escolta lo sigue llevando más arriba. Los quiere llevar a Mundo Nuevo, pegado donde estuvo el Cine Astoria, prácticamente Mundo Nuevo, donde tenemos detrás del túnel, Cine Andalucía. Exactamente, Cine Andalucía. Y a Torrijos lo llevan para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que da la casualidad que lo pasan por calle Granada escoltado, pero ¿quién vive en calle Granada? ¿Quién está presente en ese día de la captura de Torrijos, de ese 5 de diciembre? Está su hermana. Su hermana vive ahí en calle Granada y lo ve pasar. Entonces para nosotros tiene muchísimo simbolismo. ¿Qué altura de calle Granada? ¿Y ahí hay que afinar o lo hay sabemos? que afinar, pero estamos en ello también. Que estáis afinando. Estamos afinando. Estamos afinando. Bueno, mientras haya investigación abierta, escúchame, estamos de enhorabuena. Estamos afinando, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que estamos con una medium. La hermana vive ahí y entonces ve pasar a su hermano, ¿no? Con lo cual también es muy interesante. Y la hermana va a luchar desde el primer día por liberar al hermano, ¿no? Cuando pasamos por calle Granada, ese sentimiento se nos llena, ¿no? Hombre, ¿Qué claro, pudo suponer su hermana al ver pasar a su hermano escoltado hacia arriba? Además, hacía muchísimo tiempo que físicamente no lo veía. Un total de 10 años, ¿no? Claro. Es importante, todo esto que estamos hablando, y ese obelisco de la plaza de la Merced, que volvemos, y decía que me gustan mucho los mitos, y yo se lo voy a aceptar porque es verdad. Hay una leyenda urbana, ¿verdad?, que se dice que el obelisco es territorio francés. No hay documentos, pero lo que sí llama la atención que desde tiempo de Isabel II el monumento está ahí, y lo que dice el monumento, ¿no?, a la vista de este monumento ciudadano, antes morir que consentir tirano, eso es muy curioso que nadie lo quite, ¿no? Y hemos pasado avatares históricos
como para quitarlo, ¿no? Bueno, de hecho, el de los Colorados de Almería, que son hombres de Torrijos, no nos tenemos que olvidar de este tema. Me vengo a referir cuando los Colorados de Almería, que son liberales de Torrijos, mandados por el coronel, por un coronel precisamente que tiene un nombre muy unido con la actualidad. Se llamaba Pablo Iglesias. Sí. El coronel de Torrijos que desembarca en Almería con los Colorados. Y entonces este hombre son ejecutados, los Colorados de Almería, y estos hombres, después de ser ejecutados, se levantan un obelisco, como el de la Plaza Mayor, pero fue tirado abajo después de la Guerra Civil Española. Aumentamos el mito, entonces. Tenemos otra prueba más de que ese monumento, que está quebrado desde 1884, del día de Navidad, ¿no? De un terremoto. Y por un terremoto, pues ahí quedó, y por eso en la parte final del obelisco, casi pero en la no cayó, no cayó. No cayó. Se desvió un poco, pero es no casi cayó. como lo de Guiribes, ¿no? Mueren pero no se rinden. Sí. Bueno, pues nos queda el momento de la ofrenda, ¿verdad? Que también es importante rendir honores y de esta forma que al final la memoria pues continúe viva. Esa corona que queda ahí y que muchos pasan y, oye, llama mucho la atención, Sí. La gente se acerca, parece que no, pero el simbolismo sigue vivo a pesar de que se diga que la sociedad cambia de alguna forma, ¿no? Corona que también llega a la Cruz de Torrijos, que lo vemos ahora, y que indudablemente ahí los distintos partidos políticos también se hacen presentes, ¿no? Sí, bueno, nosotros todos los que sean... Sí, es que aquí hay el acto institucional y después el acto de la Asociación Torrijos 1831. Es decir, son dos cosas, el acto institucional y el acto cultural, todo conjunto. En principio el acto institucional y continúa, porque toda la historia al final pertenece a los pueblos, ¿no? Lógico. Entonces los pueblos, cuanto más conozcan su historia, más amor tiene a lo que aconteció, a su tierra y a su futuro. Desconocer la historia es desde luego una enfermedad, es como un Alzheimer cultural, ¿no? Y yo creo que cuando paseas, yo por ejemplo soy de Barcelona, pero cuando vengo a Málaga y me empapo de la historia de Málaga, cada vez soy más malagueño que el propio malagueño. Claro, eres un converso. Exacto, un converso, palabra bonita. Y entonces pues voy por una calle, recuerdo su historia y eso se va transformando, trucando en sentimientos, en emociones. Y una persona que tiene conocimiento, racionalidad y emociones perfectamente racionalizadas, yo creo que es una huella indeleble de la historia del sitio donde está. Hay momentos a lo largo del calendario donde Torrijos toma protagonismo, pero hay espacios físicos que pueden tomar protagonismo en positivo o en negativo. Es decir, en positivo es cuando se restauran y en negativo es cuando están pues prácticamente perdidos de la memoria por el abandono. El propio convento de San Andrés, allí en el barrio del Perchel, bastante cerca de la Cruz de Torrijos, algún día parece ser que sí, pero bueno, esto es algo que en los últimos años ha estado latente, ¿no? Y al final no se consigue. Ustedes que estáis en esa proximidad, ¿tenéis esperanza de que se pueda conseguir algún día recuperar el antiguo convento de San Andrés? Pues si te digo la verdad, Antonio, creo que este es el mayor momento de esperanza. ¿Sí? Sí. ¿Porque estamos cerca del 18 de diciembre? ¿El Día de la Esperanza? No lo digo en plan político, sino porque muchas veces, sobre todo en este país tenemos diferentes administraciones, ¿no?, que inciden a lo mejor sobre que cada una tiene responsabilidades sobre el propio edificio. Yo personalmente me encuentro muy satisfactorio de cómo van las cosas. La asociación ha mantenido contactos tanto con diferentes delegados de Cultura de la Junta de Andalucía y también con el Ayuntamiento de Málaga, con la concejala de Cultura y también con el propio alcalde. Hemos hablado sobre todo esto. Creemos que para Málaga es muy importante la recuperación del refectorio como un centro de interpretación histórico sobre Torrijos, que realmente merece mucho la pena, porque podríamos entender muchos episodios de Málaga a través de lo que el ciudadano viera llegando allí. Para que se sitúen todos, estamos hablando en concreto del edificio que hay tras el Mercado del Carmen y la calle Eslava, ahí, justamente en el centro, estamos hablando de ese edificio en ruina, que hemos hablado muchísimo de él en los últimos años,
y que bueno, lo que se quiere es precisamente que se recupere, ¿no? Sí, efectivamente. La asociación, indudablemente, los liberales anduvieron por todo lo que es el convento, lo entraron por la parte donde estaría la parte derecha de la iglesia del Carmen, que entonces estaba la entrada en esa zona, atravesarían el claustro y tal. Pero la asociación siempre ha hecho incidencia sobre el refectorio, concretamente. ¿Por qué? Porque allí pasan la última noche en capilla, allí es donde ellos testan, hacen los testamentos, ¿no? Y bueno, y allí es donde se consolidan las imágenes más dramáticas de unos hombres que están muy próximos a morir, ¿no? Incluso yo recuerdo que cuando la primera vez que entré en el refectorio, que fue hace muchos años, que era muy difícil entrar allí, prácticamente entramos con unas linternas, y aquello realmente el día que entramos hubo que levantar unas uralitas y entrar allí. A mí se me puso la carne de gallina, ¿no? Porque realmente había oído hablar mucho de ese refectorio, pero eso no estaba ni en manos del visitante. Entonces, aprovechando las obras y tal, entramos allí, vimos ese espacio que dice tanto de la historia de la defensa de los derechos y de las libertades ciudadanas en lo que es Málaga, ¿no? Y a partir de ahí, pues volvimos a entrar en varias ocasiones más. Pero yo recuerdo una cosa que para mí era muy importante y la voy a contar porque no pudimos, diríamos, terminar de cerrar la información hasta años después, ¿no? Sí. Los percheleros que vivían entonces en unos edificios que hacían unas casas antiguas, que hacían triángulo en calle Eslava, sí, eso ha desaparecido, ahora ya hay un edificio moderno ahí. Sí. Las viejas percheleras siempre me decían, usted se ha fijado en el fondo a la izquierda, el lugar donde se confesó Torrijos. Claro, llegabas allí no veías nada absolutamente, ¿no? Pero las percheleras mayores te hacían indicación de ese espacio. Y eso era una incógnita que se tenía aquí, ¿no? ¿Por qué estas mujeres? Esto es una tradición oral que ha ido yendo de un lado para otro. Pero resulta que no lo sabíamos, pero en el Congreso de los Diputados había un documento de una manifestación que Ignacio López Pinto, primer presidente de la Diputación de Málaga y hermano de Juan López Pinto, que cae con Torrijos y es el segundo después del nombre de Torrijos que figura en la Plaza de la Merced, cuando llega a lo que es llega aquí como presidente de la Diputación, lo primero que hace es que no entra bombo y platillo. Sí. Él es nombrado en el año 1835 y se va a una posada. ¿Se va a una posada? Se va a una posada, pero no dice, aquí ha llegado el presidente de Diputación y el gobernador político de Málaga. Él no hace nada de eso, él se va a una posada. Para empezar a captar. Para empezar a captar cuál es el ambiente de Málaga. Él está nombrado, viene con su documentación, lo están esperando, pero él no va al gobierno civil, no va a la aduana, sino que se va a una posada. Por las cosas que se refiere, creo que tenía que ser, donde está las posadas que están actualmente el archivo de Narciso Díaz Cobar, es la zona que era de posada. Sí, porque él dice que habla con la posadera. Y entonces le dice, ¿cómo puedo llegar yo al Carmen? Dice, mi hijo le va a acompañar. Y entonces un chaval de unos 13 o 14 años acompaña al gobernador político militar de Málaga, que es una persona... Sin saberlo, lo acompaña a lo que es el Carmen. ¿Por qué? Porque Ignacio López Pinto quiere saber dónde estuvo su hermano las últimas horas de su vida. Claro. Y entonces llega allí, pero ve, ¿qué es lo que ocurre? Que ya ha sucedido la desamortización de Mendizábal y los carmelitas han salido. Correcto. Y entonces el convento está vacío. Claro. Está vacío. Pero aquí es donde está un poco el quid de la cuestión. Es decir, el prior de los carmelitas no se había ido del barrio, se había quedado viviendo en el Perchel. Y entonces cuando llega Ignacio López Pinto, lo que hace es que los percheleros, cuando él empieza a pegar la puerta, ¿cómo puedo entrar aquí dentro? Dice, bueno, hay una llave, o sea, la desamortización ya había existido, pero la llave la tenía todavía el prior. Dice, y hay un señor aquí que es el prior, que tiene la llave, le podría... Claro, entonces lo que hace Ignacio López Pinto, llega a ver al prior y le dice, mire, yo soy el gobernador y soy hermano. Y entonces lo recibe muy bien, porque el prior se había portado muy bien con los condenados. Y de hecho es el primero que después da una misa aquí en Málaga a favor de los liberales, ¿no? Cuando ya llega la época de María Cristina. Entonces es el prior el que lleva a Ignacio López Pinto dentro del convento y lo lleva al refectorio. Y allí le indica uno por uno los lugares donde se confesaron los principales jefes liberales. Claro, y aquello trascendió. Claro, no es que trascendiera ese momento, que creo que no, pero es que el prior eso lo tuvo que hacer muchas veces con liberales, en Málaga. Claro. No lo hizo solamente con Ignacio López Pinto, claro. Lo hizo porque hay que tener en cuenta, te hablo del año 1835, pero Fernando VII muere en el 33. No, pero me refiero que trascendió para que aquellas percheleras antiguas
Claro. le hubiera llegado la noticia. Lo que te quiero decir es que esa visita que hizo el padre de la Santísima Trinidad, se llamaba así el prior esa visita la tuvo que practicar con muchos malagueños, es decir, se convirtió en una especie de agente turístico, Sí. porque si lo hizo con Ignacio López Pinto, lo haría con otras autoridades liberales, y las percheleros entrarían y querían saber lo que pasó con Torrijos, y de ahí viene la leyenda, Antonio. El primer guía de la ruta de Torrijos. Posiblemente, Bueno. a punto. Oye, no tenemos tiempo para más y es una auténtica pena porque sabéis que nos encanta teneros aquí y hablar de la figura de Torrijos, aunque con ello no solo se puede hablar de la figura de Torrijos, ya se lo adelanto, afortunadamente. Gracias por toda la labor que realizáis, por hacerla partícipe también a la ciudadanía e indudablemente por conservar la historia, porque es que estáis haciendo mucho más de lo que pensáis, y si no esto verdaderamente no tiene sentido. Si no somos transmisores de esa historia que en su momento marcó la ciudad, pues me dirán ustedes para lo que servimos, ¿verdad? En el concepto de ciudadanía. Ya a partir de ahí cada uno pues le gustará más una rama u otra de los distintos episodios históricos, pero lo importante es el conjunto global. Muy bien. Gracias por la asistencia, reitero. Muchas gracias a ti, Antonio, y a tu canal televisivo. Muchas gracias. A ustedes. Venga. Bueno, pues nos marchamos un momentito a publicidad, volvemos enseguida, estamos en Navidad evidentemente, le vamos a hablar de algo que va a ocurrir en el Teatro Cervantes y que es otra de esas tradiciones. Son 12 años lo que se viene celebrando, este año por primera vez en el Cervantes, un festival navideño, en concreto de la Escuela de María del Mar Sillero. Este año la EMT te lleva a la Navidad y te deja en la Alameda principal. Los duendes de la EMT hemos venido a la línea Polo Norte a la Alameda principal. Y hemos venido súper bien y nos ha dejado en el mismo centro. Y ya que estamos aquí, vamos a hacer turismo. Encuéntranos y ganarás estupendos regalos. Disfruta de una gran noche especial en AC Málaga Palacio, una noche vieja con cena de gala diseñada con gusto, mimo, para que demos la bienvenida al año nuevo con mucho sabor. Ambiente agradable, buen precio, uvas de la suerte y un gran brindis. Celebra tu noche vieja en AC Málaga Palacio, como en casa. Para más información llama al 952 21 51 85. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Restaurante Barcoín, donde se unen la pasión por el Málaga y la buena mesa. Especialidad en comidas caseras, pescado fresco y carnes a la brasa. Vive con Restaurante Barcoín cada día la pasión por nuestros colores y une tu voz a la nuestra en la Rosaleda cuando llegue el minuto 7 en homenaje al genial Juanito. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. Bueno, pues llega la Navidad y siempre nos gusta darle pinceladas, como siempre, además lo están viendo entre los distintos programas, como aprovechamos para ver la ciudad iluminada y todo ello. Es siempre bueno también que tengamos en cuenta que para
felicitar la Navidad se puede utilizar el teléfono móvil de PTV, ¿eh? Nosotros se lo vamos a recordar siempre para que se pongan en contacto con nuestros compañeros al 1650 y a partir de ahí le informen de las tarifas. Pero como vamos con un tiempo muy justito, vamos indudablemente, bueno, ahí tienen el teléfono, así que las características sobradamente conocidas y especialmente saben ustedes que yo estoy enamorado de la cámara fotográfica, aprovechenla, porque... Y con la pantalla que tiene y una aplicación que tiene nuestro compañero Alejandro, pueden tener un letrero luminoso de gran categoría, que ya algún día se lo enseñaremos en directo porque merece la pena. Pero le vamos a hablar de un festival benéfico al que ustedes pueden acudir, y además acudir porque ayudar siempre es importante, ayudar a aquellos que tienen una enfermedad rara, más importante todavía, porque hay que investigar mucho. Si eso lo unimos con el folclore malacitano, encontramos al final muchísimas soluciones. Y un tercer factor, el visitar el Teatro Cervantes para impregnarse de la Navidad, ayudando y a un coste muy económico. Bueno, pues todas estas cosas, dice usted, y eso puede existir, pues alguien se la ha inventado, y se llama María del Mar Sillero, en representación de la escuela, Asociación Escuela de Folclore, que lleva su nombre. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas. Y habéis tenido de todo, ¿no? Hasta rueda de prensa en ayuntamiento, un desborde. Día completito. Día completo, bueno, eso está bien. Y muchos que participan porque ver esto no se puede leer en televisión, se lo puedo asegurar, pero es bueno que lo tengan para el recuerdo. Fíjense que todo esto son nombres de participantes de los propios actores que salen a escena. Estas 2 hojas, ¿eh? Y aquí todos los colaboradores que son necesarios para que algo así tenga un montaje espectacular en el propio Teatro Cervantes. ¿Cómo surge esto? Porque ya son 12 años. Pues nosotros empezamos con un festival de villancicos en calle Mendoza, lo hacíamos en la calle, con unos decorados que también montábamos, en fin. Y se nos fue quedando pequeña la calle, llovió también. ¿Llovió? ¿Primer año llovió? No, primer año no, el segundo. El segundo. Y el tercero, con lo cual dijimos, un teatro, no puede ser de otra forma. Y empezamos en el Teatro de Caballería, después Diputación, después la ESAD, y ya se nos quedaba todo pequeño. Y este año hemos conseguido... todo pequeño, estamos hablando de auditorios que de Diputación tiene 400 localidades. Sí, y la ESAD también 450 más o menos. Y se quedaba pequeño. Todos los años hemos tenido más demanda que lo que teníamos de aforo. Y este año el Cervantes. Este año el Cervantes, por fin, después de 12 años pidiéndolo, realmente ya no lo han dado. Pues una buena salud, buena señal de la salud que tiene el folclore, ¿no? Que es algo importante, sí, que ahora, atrae, ¿no? Ahora esperemos llenarlo. Hombre, seguro, eso se llena. Eso, además, vayan buscando huecos en su agenda, porque la fecha en concreto es... 21 de diciembre. Que es lunes. Lunes. Un lunes precioso, un lunes Navidad, no hay nada que hacer, porque las cosas se hacen en los fines de semana. Y la entrada, ¿cómo es posible? Hombre, entiendo que porque todo es altruista, ¿no? Todo lo que intervenís. Pero las entradas son muy baratas y además para donar a la asociación El Andalucía, ¿no? Exactamente. Son desde 5 euros, tenemos entradas hasta 15 euros. La más cara vale 15 euros. ¿La más cara vale 15 euros? Sí. No, es que no salen las cuentas, ¿vale, hermano? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues confiando en que los malagueños vengan y nos llenen el teatro, y cuando se cubran todos los gastos que el teatro conlleva, pues esperemos poder darle algo a ELA. Sí, hombre, seguro que sí. La verdad que lo necesita. ELA Andalucía, que trabaja para toda Andalucía. Correcto. ¿Cuántos enfermos de ELA hay en Andalucía? Pues eso ya no te lo puedo decir, pero es una enfermedad que no se conoce, la verdad que no se conoce. Y necesita mucha investigación, necesita muchos cuidados y lo hemos decidido así. Hay muchísimas asociaciones también, muchísimas enfermedades raras, pero esta es una de ellas que realmente no tiene cura por ahora. Además es una de las que más está haciendo campaña en los últimos tiempos, ¿no? Para que al menos sea conocida y no invisible, ¿no? Que en muchas ocasiones pues, pasa desapercibida y al final evidentemente no se ayuda porque se desconoce. Bueno, pues y brilló la ilusión. ¿En qué consiste? Cuéntanos, porque esto tiene que tener un porqué y además, fíjense, que se lo voy a mostrar, es algo importante. Tenemos aquí el cartel por un lado, pero también tenemos un diseño, el boceto de la Virgen María. ¿De quién es autoría? De Montesco. De Montesco. Que este año colaboran con nosotros, siempre colabora con nosotros, porque además son amigos. Pero este año le pedí el favor de que colaboraran de una forma más personal y entonces van a hacer los trajes a la Virgen María y a San José. Y por otro lado, la firma también de alta costura Javier Alcántara van a hacer los trajes de los Reyes Magos. Es impresionante, a ver si podemos ceñirnos y centrarnos un poquito
en el busto y en cómo el propio diseño va a embellecer, en este caso, a la figura de la Virgen María, ¿no? Porque esto tiene, aparte de diseño en el boceto, esto tiene que tener trabajo, ¿no? Eso tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. Además la idea a mí me encanta, la idea me encanta. Va a estar guapísima, nuestra Virgen de este año. ¿Cuántos son los que intervienen en la obra? Pues somos casi 90. Para que nos hagamos una idea, es un Belén viviente como un cantado. Belén bailado. Todas las escenas de un Belén, lo que te puedes imaginar en un Belén, anunciación, adoración, hasta Herodes. Sí. Viene con la matanza de los inocentes, sí, pero de una forma muy original, porque son coreografías con una escenografía particular. Sí. Y bueno, tenéis que verlo, porque si digo algo más ya voy a desvelar todas las sorpresas. Bueno, pero dime algo más, ¿os quedáis en el folclore o no, vais más allá? Ahí todas las escenas se desarrollan desde el folclore malagueño, porque también hay trajes tradicionales, trajes de la indumentaria tradicional malagueña, de toda la provincia de Málaga, que vamos a sacar unos 30 trajes, todos diferentes. Luego también tenemos trajes tradicionales de túnicas, lo que normalmente vemos en un Belén hebreo. Y después también tenemos danza clásica, danza contemporánea, todas las coreografías son diferentes. Desde el folclore, como te digo, hasta bailes latinos, mucha variedad de coreografía y de música y de danza. Este es el cartel y ahí ven en concreto 21 de diciembre a las 8 de la tarde. Y brilló la ilusión, porque la verdad que es que yo estoy muy ilusionada con llegar al Cervantes. Eso ha sido mi ilusión de siempre y lo hemos conseguido, creo. ¿No? ¿En qué año montasteis la escuela? ¿Años 90 y...? 97 se fundó la asociación. Y empezamos con el Festival Navideño en el 98, un año después. Empezamos en la calle. Y hasta ahora. Y hay muchos avatares, ¿no? Porque, evidentemente, sí, del 98 al 2015 van más de 12 años. Ha evolucionado mucho, ha habido años que no se podía hacer porque ha llovido y no se pudo hacer. Pero vamos, que ha evolucionado mucho. Ya te digo, al principio era un festival de villancicos. Y luego ya pues se me ocurrió la idea de hacer como un Belén viviente, donde los pastores, la Virgen María, San José, todo lo que intervienen en un Belén, pues que bailaran y tuvieran sus escenas propias. Le voy a pedir a los compañeros que es importante, porque cuando se hace algo solidario, oye, que ayudemos, es muy importante, pero este logotipo como tal, el que tenemos justamente aquí en la esquina, es el que ellos, lo digo por si les suena, por si lo tienen de referente, por si lo han visto en algún lugar, pues que lo identifiquen claramente y así de esa forma ganamos todo. Ese logotipo, el de El Andalucía, es el que va a recibir los beneficios de este festival navideño, el 12º. Y además presentado también por una autoridad en la materia de la locución, como es Diego Gómez, ¿verdad? Que también se ha ofrecido, además de todos los colectivos y de todos los organismos, Federación de Peñas, Central Ciudadano, en fin. Es que aquí nombrarlos a todos, la Diputación, el Ayuntamiento, se nos quedan en el tintero, pero es que son muchísimos. Esto es muy importante, porque esto, además de cohesionar una tradición como la Navidad, también lo que hace posible es que esa solidaridad llegue. Y tienen opción de conseguir las entradas, ¿cómo? Pues en la taquilla del Teatro de Cervantes o a través de internet, pues en la página del teatro, a través de Uniticket, de Unientrada, también se puede comprar. Bueno, pues entonces yo creo que más facilidades, ¿no? Ya. Esto es... A la casa no la podemos llevar, pero en su casa pueden teclear. Bueno, a su casa se la puede, si se la lleva, porque le llegan, eso es importante. Todo este concepto de Navidad, fíjense que es más rico de diciembre en cuanto al patrimonio y las tradiciones. Hemos hablado la primera parte de Torrijos, ya no nos queda más tiempo, pero hablar de la Navidad y encima de solidaridad, al final hemos hablado de 3 temas y todo es posible gracias a la labor altruistas de colectivos como la Asociación Escuela de Folclore de María del Mar Sillero, que le doy las gracias y la despido ya porque es que no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Además ella ya se alivia porque a ella estas cosas le ponen muy nerviosa. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, pues a todos les digo que nos vemos el próximo lunes a las 7:30 de la tarde y seguiremos descubriendo mucho más de lo que se cuece en torno al mundo de la tradición y el patrimonio, porque miren ustedes, la sensación que se respira en las calles cada año que transcurre es que tenemos más seguidores en torno a esta materia. Algo que antiguamente se podía decir, eso está trasnochado, eso tal. Las nuevas generaciones, los jóvenes, lo están cogiendo con un entusiasmo y una fuerza que ya me hubiera gustado a mí en mi generación de juventud, cuando tenía 15 años, que todos los que me rodeaban con esa edad lo hubieran hecho con tanta fuerza.
vamos a animarlo entre todos, que de esto sí nos podemos encargar todos, absolutamente todos, independientemente de la edad, si tenemos en cuenta que la juventud es un concepto más que una fecha concreta en la biografía de cada uno. A las 7:30, el lunes, en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima. Pollo San Juan patrocina este programa.